cibernéticas, al GESI y a todos los que han colaborado de alguna forma en que estas jornadas puedan llevarse a cabo, especialmente a su director Javier Jordán, como he dicho, a Miguel, a Alberto y al resto de colaboradores que han trabajado en ello. Sin más, bueno, pues lo que se me ha pedido en estos 50 minutos, espero que me vayas cortando si me extiendo, es hablar de qué estamos haciendo dentro del ámbito del Ejército de Tierra en materia de ciberguerra. Entonces me gustaría empezar diciendo que la ciberguerra no existe como tal. Sí que la oímos todos los días en medios de comunicación, en lecturas de think tanks. Se habla mucho de ciberguerra, quizás porque es el término más llamativo, más ampliamente extendido, pero realmente para que haya una ciberguerra, al igual que la guerra en definitiva, pues debe haber una declaración formal, jurídicamente, y esto pues en los conflictos actuales no se está produciendo, como podemos ver. Entonces, ciberguerra, ciberseguridad, ciberdefensa, ciberataque, ciberacoso, muchas palabras con el prefijo ciber, que al fin y al cabo, pues la única diferencia entre ellas es la misma que si le quitamos ese prefijo. Ciber, que viene de cibernética y que no, quizás para muchos piensen que viene de informática, no es exactamente eso. Ciber viene de una palabra griega, kibernet, de cibernética, que significa pues quien lidera, quien lleva el timón, es decir, de alguna manera quien lleva los procesos. Por eso se acuñó este término a mediados del siglo pasado y se llamó cibernética a todo este rango, este amplio elenco de palabras que han surgido después, como otras, pues, las telecomunicaciones, el prefijo tele, que también viene del griego, pues significa a distancia, ¿no? Pues cibernética, al fin y al cabo, viene de eso, de liderar, de timonear, si se permite esa expresión, los procesos. Y en alguna medida así es, y así ocurre con la cibernética, porque no solamente en el ámbito de la seguridad y la defensa, sino en el de nuestras propias vidas, como todo el mundo ya a esta altura comprende, pues lideran un poco muchos de nuestros procesos de toma de decisiones, incluso personales, profesionales, etcétera. Entonces, igual que otros términos como la guerra biológica, la ciberguerra, pues sería un complemento, por así decirlo, a una guerra generalizada con acciones, lo que llamamos en términos militares cinéticas, acciones en fuerza, que se vería reforzada con las acciones en el ciberespacio. Veremos a continuación qué es eso del ciberespacio, aunque todo el mundo ya se puede hacer una idea. Y lo que no voy a hacer es profundizar en terminología, porque me gustaría que fuesen ustedes, al final de la charla, los que sacasen sus propias conclusiones de lo que es ciberguerra, dónde se encuadra dentro de la ciberseguridad y en fin, en definitiva, que saquen esas conclusiones. Empezó a hablarse de ciberguerra pues, por John Aquila, un asesor norteamericano del general Schwarzkopf en la Primera Guerra del Golfo. Posteriormente también fue asesor en la Segunda Guerra del Golfo del secretario de Defensa Donald Rumsfeld. Y anteriormente también hablaron los Toffel, el matrimonio Toffel, sobre la guerra de la tercera ola, es decir, de las inmersas en la sociedad de la información en la que estamos actualmente, en ese mundo globalizado. En fin, ciberguerra se ha empleado de muchas maneras y, como decía al inicio, no existe como tal, sino hay una serie de actividades en el ciberespacio, que veremos a continuación algunas de ellas, que bueno, pues por así decirlo, popularmente se le está llamando ciberguerra, pero creo que es demasiado fuerte llegar a ese término, porque detrás de esa ciberguerra habría ciberguerreros y no podemos asociarlo en muchos de los casos con simples, entre comillas simples, porque hay gente muy preparada y muy cualificada en estos campos, simples activistas del ciberespacio. O sea que no todo es ciberguerra. El contenido de la presentación, bueno, pues empezaremos definiendo
no definiendo, como he dicho, no quiero huir de las definiciones, pero sí hablar qué es eso del ciberespacio como un dominio global y común de actuación. En segundo lugar, hablar de la capacidad militar de ciberdefensa, y ahí es donde se enmarca realmente el tema de esta charla. ¿Qué está haciendo el Ejército de Tierra en ciberdefensa? O en ciberguerra, si lo prefieren, ya que este ha sido el título de la conferencia que se me ha asignado. Hablaremos, por tanto, de la ciberguerra en el espectro del conflicto, cuál debería ser y cuál es nuestra ciberposición, que de aquí podremos sacar todo, incluso a nivel personal, unas conclusiones, y terminaré con unas conclusiones finales sobre la charla. Entonces, bueno, pues pretendo tres objetivos fundamentales, que son entender el ciberespacio como un dominio artificial que se une a los tradicionales de la tierra, del aire, del mar y del espacio de actuación. En este caso me englobaba, pues, como digo, gente de aquí de ciencia política, de derecho, de otras universidades españolas y del extranjero, y bueno, pues los resultados ahí están, y se llegó a elaborar incluso doctrina y recomendaciones para esos despliegues en zonas de operaciones, que bueno, entre otras cosas pues se han traducido en despliegue de equipos Female Engagement Teams, equipos de enlace específicamente de mujeres en la zona de Afganistán, que son las que realmente pueden tomar el pulso a esa posición, a ese rol que juega la mujer dentro de la perspectiva de género en operaciones tan importantes y que muchas veces se ha soslayado. Bueno, pues entre muchos de los productos que están a disposición, porque no hay nada clasificado, están esas recomendaciones a la hora de desplegar en zonas de operaciones. Y bueno, sin perder el hilo de lo que estamos hablando, el ciberespacio, aquí tienen otra definición, que es la que dan los norteamericanos a los procesos de ciberespacio. En definitiva, ciberespacio es cualquier cosa donde haya una tecnología, donde pueda haber detrás un sistema de información. Nuestros smartphones están operando en el ciberespacio, a través de una red wifi, a través de una red de tercera generación, una red satélite, todo es el ciberespacio, con la condición que detrás hay un sistema de información, como el correo electrónico, el WhatsApp, un sistema de mando y control militar, todo es ciberespacio. Esto, pues claro, es un dominio global. ¿Y qué significa un dominio global común de actuación? Pues que hay, no está jurídicamente ni hay una legalidad, como en muchas zonas del espacio aéreo o marítimo, y entonces esto, de alguna manera, pues hay que investigarlo, y hay que llegar a recomendaciones para cuando se actúe en esos dominios globales comunes de actuación, pues se haga con la certeza de que no estamos fuera de la legalidad. Ha salido el asunto muy bien expresado por Javier Jordán en el asunto de los UAV, de los drones, y evidentemente pues ahí hay mucho que legislar, igual que las operaciones en el ciberespacio. También los drones operan en el ciberespacio, tanto para dirigirlos. Bueno, imagínense que el dron al fin y al cabo es una avioneta teledirigida, pero con una serie de cargas que sirven para muchísimas cosas, entre ellas para atacar, para sacar información de imágenes, de cualquier cosa. Bueno, pues también esos drones operan en el ciberespacio para moverlos y para mandar información, por lo cual también habrá que estar atentos a esas vulnerabilidades de esos artefactos. Libinsky, que es un profesor de la Universidad de Berkeley en California, en Estados Unidos, que colabora con el experimento multinacional 7, definió el ciberespacio en tres capas. La semántica, que sería donde están los datos, la información que realmente me llega y que puedo interpretar. La sintáctica, que son pues el software, las aplicaciones, pues el WhatsApp, el correo electrónico, cualquier programa, sería la capa sintáctica. La capa física, que sería desde el espacio libre hasta la fibra óptica, una red wifi, una red radio en nube o en HF, cualquier cosa. Esa sería la capa física. Y aquí faltó, como apuntan algunos, incluir la capa humana, porque todas estas capas tienen sus vulnerabilidades. A todas hay que ponerle parche, y es posible ponérselo, excepto a la capa humana, porque como decía algún analista, pues para las
estupidez humana hay pocos parches. Entonces, pues bueno, tenemos casos recientes como la pérdida de información que ha sido subida a Wikileaks, que bueno, ponen de manifiesto que precisamente las amenazas en el ciberespacio, la gran mayoría de ellas vienen desde dentro, desde esa capa humana, desde nosotros mismos. No pretendo con la charla, que muchas veces en estos temas se parece que estamos digamos, asustando del uso de estas cosas. Al revés, me gustaría que quedara la idea de que todo esto hay que usarlo cuanto más mejor. Hay que usar los sistemas de información, el WhatsApp, lo pongo siempre porque es lo más popular. Cualquier cosa que se mueva en el ciberespacio hay que usarlo, porque al final esto va a favorecer el progreso y va a favorecer el intercambio de información, y que estemos enterados de muchas cosas que hace bien poco pues no se sabían. Y lo que sí me gustaría dejar claro es que cuanto más se conozca todo esto, pues más eficiente y más lógico y más razonable será el uso del ciberespacio por parte de todas las organizaciones y nosotros mismos. Otra visión de dónde se mueve el ciberespacio: esos vectores de ataque que he comentado hace un momento, desde las redes físicas, las redes lógicas, las redes inalámbricas, actividades de influencia, pues esa gestión de la percepción que se hace muchas veces en los medios de comunicación o en las redes sociales. Hay que estar muy atento a todo esto, y es verdad que es bueno que se comparta la información, porque es la manera de verdad de tener un criterio propio, pero precisamente para eso, para tener un criterio propio. No hay que dejarse llevar muchas veces por lo que dice otro, por el simple hecho de que esté en el ciberespacio, sino que, bueno, cuanta más información coja y más me pueda conformar mi opinión, pues mucho mejor. Este es el problema que aborda este experimento multinacional número 7, en el que ha participado sobre todo la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor de la Defensa, y en concreto pues el armador que ha venido colaborando en estos experimentos multinacionales pues también ha tenido su representación. CDANE significa Desarrollo de Conceptos y Experimentación. Todo esto se basa en que, bueno, pues a la hora de comprar un nuevo sistema de armas, cualquier cosa que como saben o se pueden imaginar vale muchísimo dinero, es mejor desarrollar el concepto de lo que queremos, experimentarlo y ver si nos vale o no de forma limitada. A partir de ahí, hacer los gastos, las inversiones, que además en tiempos de escasez económica es la mejor forma de llegar a esas recomendaciones finales. No meternos en compromisos con empresas, sino desarrollar lo que queremos, el concepto, experimentarlo y ver si de verdad es lo que queremos. Bueno, ¿dónde se engloba España en este experimento multinacional 7 que lidera Estados Unidos desde su mando conjunto en Norfolk, en Virginia? Bueno, pues España ha estado colaborando con Reino Unido, que es uno de los países dentro de Europa que más impulsa el tema de la ciberseguridad, en el tema de análisis de las amenazas, la evolución de las amenazas activas, de las amenazas persistentes que se encuentran a la hora de operar en el ciberespacio las fuerzas cuando despliegan, y en definitiva las operaciones, las misiones en el exterior. Cada experimento de estos son 2 años. Ahora en 2012, en diciembre, terminamos el 7 y empezará el 8. El 8, ¿de qué va a versar? Y también va a colaborar el Ejército de Tierra. Pues cambia un poco el concepto, ya no se va a llamar experimento multinacional 8, sino lo que ven ahí, Multinational Capability Development Campaign. Lo que se pretende aquí, o el problema que pretende abordar este experimento, es dar una serie de recomendaciones al final para ser capaz de, al proyectar fuerzas combinadas quiere decir con distintos países, puedan afrontar las nuevas formas de operar en el ciberespacio, las nuevas tecnologías, el empleo de los drones, todo motivado, ya digo que esto lo lidera, lo impulsa Estados Unidos, pero participan todos los países de la OTAN, los PFPs, que son aquellos que de alguna manera están haciendo los Partnerships for Peace, son países que están haciendo méritos para algún día llegar a ser miembros de pleno derecho de la Alianza Atlántica. Entre estos países está la mayoría de los antiguos de la órbita de la Unión Soviética.
¿eh? Y de hecho ahora son los que más se están involucrando en estos temas. Lo veremos a continuación por qué. Pero como ven ahí, el ciberespacio, como dominio de disputa, es una de las mayores preocupaciones que tiene Estados Unidos. De hecho, Obama es uno de los grandes defensores de esto. Y dicen algunos que basa el éxito de su campaña y de los últimos debates en el gran equipo que tiene detrás, en Illinois, de gente joven que está controlando las redes sociales y digamos de alguna manera gestionando esa percepción. ¿Cuáles son las 3 nuevas tendencias para este nuevo experimento que vamos a llevar a cabo durante 2 años? Pues evidentemente la tecnología, cómo va evolucionando. La tecnología, ya no hablamos de nuevas tecnologías, porque llevamos más de 30 años hablando de nuevas tecnologías, ya no son nuevas, son tecnologías de imparable progresión. O sea, todo evoluciona tan rápido que no se puede hablar ya de nuevo, sino que va en continua evolución. Bueno, pues también, algo se ha apuntado en la anterior conferencia, la nueva postura sobre la defensa exterior de Estados Unidos. No pueden mantenerse esos grandes despliegos en el extranjero, esas grandes bases. Entonces, afrontando la crisis también, porque Estados Unidos también tiene sus problemas, pues pretende centrar más la atención en las operaciones en el ciberespacio, como ya he dicho, un nuevo dominio de disputa. ¿Qué ciberventajas da las operaciones en el ciberespacio? Pues el coste es irrelevante comparado con una guerra convencional, con carros de combate, con aviones. El carácter asimétrico, el anonimato que proporciona. Puedo estar desde un smartphone en cualquier sitio y estar llevando a cabo ciberataques importantes. Los efectos pueden ser, si se trata de una infraestructura crítica, en el caso de que se pueda acceder a ella, pueden ser devastadores. Y por supuesto, la expansión creciente. La expansión creciente en el uso de estas tecnologías por cualquiera. Otra foto de aquí de Granada, este es el Cerro del Cartujo, un atardecer. Este pico se ve desde aquí, desde la ciudad. Bueno, y vamos a pasar a qué es la capacidad militar de ciberdefensa. Pues como decía, la estrategia española de seguridad, entre sus principales amenazas, habla, bueno, como ven ahí no se ve muy bien, pero bueno, habla de conflictos armados, del terrorismo, del crimen organizado, de la crisis económica, etc. Bueno, pues las ciberamenazas las pone también entre los primeros actores. Otra visión de esa estrategia española de seguridad, aprobada el año pasado, como digo. Ahora el gobierno del Partido Popular ha dicho que la va a revisar, pero bueno, esto sigue en vigor. Cómo coloca a las ciberamenazas dentro de todos esos elementos que pueden alterar la seguridad nacional. Y estos son algunos de los países que ya tienen su estrategia nacional de ciberseguridad. España, mañana creo que le hablará el representante del CNI, no sé si está por aquí ya, un poco de esto. Hay en marcha una estrategia nacional española de ciberseguridad que de alguna manera dará las directrices generales para poner orden en todos aquellos actores que deben de intervenir en la ciberseguridad, desde el sector empresarial, el público, el Ministerio de Defensa. Bueno, pues se trata un poco de eso, y estos son los países que ya la tienen. La tenían antes del año pasado y durante el año pasado o bien la actualizaron o la crearon. Por poner un ejemplo, esta sería la visión que da la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido. Como dije, es uno de los principales impulsores en Europa de la ciberseguridad, y como ven, pues engloba todo, el sector económico, el político, el diplomático, el de defensa, a todos. También a la academia, a las universidades, en su labor de docencia, de concienciación, de formación y de investigación. Bueno, fue a raíz de la cumbre de la OTAN en Lisboa, en 2010, donde se elaboró el nuevo concepto estratégico, y aquí también se metió por primera vez de forma muy explícita el tema de la ciberdefensa. A partir de entonces, en 2011 se llevó a cabo la revisión del concepto de ciberdefensa dentro de la OTAN.
se elaboró la política de ciberdefensa y todo eso no dejan de ser documentos teóricos, ¿no? Que no dicen nada. Pues bueno, donde ya se dan o se marcan pautas de actuación es en el plan de acción, que también salió el año pasado, y se traduce ya en equipos concretos, en acciones concretas y en asignación de misiones a actores concretos. En particular, destaco ahí el núcleo de respuesta ante incidentes, ante ciberataques de la OTAN, que está en Tallinn, que tendrá su capacidad operativa completa, la FOC, a final de este año 2012. La otra iniciativa, el Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN, está en Tallinn, la capital de Estonia, porque, como veremos a continuación, fue uno de los países que sufrieron un ciberataque masivo que colapsó toda su administración pública en el año 2007. Un ejemplo de una de las muchas páginas donde se refleja lo que acabo de comentar, esas acciones concretas que marcan los planes de acción, y quería resaltar pues aquí que la OTAN también habla de la cooperación no solo con otros actores del sector empresarial o privado, sino también de la academia. Es fundamental. Pilares y fundamentos en los que se basa la política de ciberdefensa de la OTAN: en la preparación, en el entrenamiento, en la prevención, la capacidad de respuesta, muy importante. No solamente hay que hablar de ciberdefensa, sino de ciberofensa, aunque suene mal. Hay que ser capaces de responder en tiempo y forma, y de la famosa resiliencia, o ser capaces de recuperarse los sistemas y dar continuidad a ese flujo de información. Yendo un poco más al terreno, y llegaremos al final a lo que afecta al Ejército de Tierra, pues la reciente estrategia de seguridad, de ciberseguridad de las tropas de ISAF, de la coalición desplegada en Afganistán, ya habla de esa necesidad de asegurar sus redes, porque hasta ahora las redes que despliegan para el mando y control son redes cerradas que en teoría no están conectadas a ninguna red externa, como puede ser Internet. Son redes que, al estar cerradas, a no ser que se produzcan ciberataques desde dentro por actores insiders, no tienen esa vulnerabilidad expuesta a redes externas. Sin embargo, se están implementando ya lo que es la Afghan Mission Network, que es una red que en teoría debe dar acceso a otros actores que intervienen en los despliegues en zona de operaciones. Actores como pueden ser las fuerzas de seguridad afganas, las ONGs, y claro, aquí lo que estamos hablando es de enfrentar dominios de seguridad diferentes. Es decir, si hay una red de OTAN que tiene todas las medidas de seguridad del mundo, pero la interconectamos de alguna manera por un pequeño enlace, por pequeño que sea, a una red que tiene un dominio de seguridad diferente, es decir, una política de seguridad o una medida de seguridad que no son acordes con la otra, por así decirlo, pues las vulnerabilidades podrán llegar por ahí. Bueno, pues todo eso ISAF, la OTAN, lo está teniendo en cuenta, y por eso ha sacado esta estrategia de ciberseguridad. Bueno, con esto lo que quería dejarles aquí un poco, la idea es de que en el ámbito OTAN siempre se centra más. Saben que es una organización militar y civil, pero bueno, su preocupación fundamental son los sistemas de telecomunicaciones e información, los sistemas de mando y control, la seguridad de la información. Sin embargo, en el ámbito de la Unión Europea, pues se centra más en asegurar las transacciones económicas, es decir, que cuando vemos que la prima de riesgo ha subido de los 400 puntos o ha bajado, pues que eso realmente, por poner un ejemplo burdo y rápido, no ha sufrido un ciberataque que pueda engañar esas cifras. La Unión Europea se centra más en eso, en los acuerdos con los de nivel de servicio, en proteger los proveedores de Internet que dan acceso a esas transacciones económicas, etc. Por decirlo de alguna manera, la OTAN es más militar en esto, más dura, y la Unión Europea pues va más al ámbito de esa economía que, como saben, pues, está afectando por la crisis.
¿Qué encontramos a nivel nacional en España? Pues no encontramos una legislación específica. Ya digo que está pendiente, creo que todavía no ha salido, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pero mientras pues, lo que tenemos son distintas normativas recogidas en distintas publicaciones, como el Código Penal, que fue actualizado en 2010, en diciembre de 2010, incluyendo temas en cuanto a ciberseguridad, la directiva reciente de defensa nacional, que también se centra mucho en el tema de la ciberseguridad, el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, los centros de respuesta, el Centro Criptológico Nacional, con todas las recomendaciones, sus guías que tiene para implementar los sistemas de telecomunicaciones e información, en fin, todo un elenco de normativa dispersa en España, que con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de alguna manera pues, se intentará ordenar todo eso. Bueno, ¿qué es ciberdefensa? Hasta ahora, en ámbito militar hablábamos de InfoSec. El término InfoSec es Information Security, es asegurar, garantizar el acceso a la información que está almacenada en los sistemas de información, de telecomunicaciones. El término ciberdefensa ahora es mucho más amplio, porque, en definitiva, y para no enrollarme demasiado, esto es más dinámico, es decir, lo que he apuntado anteriormente, hay que tener la capacidad de respuesta. Si en un momento determinado se tienen indicios de que podemos sufrir un ciberataque a gran escala que pueda repercutir de forma importante en nuestro sistema, pues habrá, o alguien tendrá que tomar la decisión de intervenir, de dar respuesta, de ciberofender, ciberatacar a ese potencial enemigo. Entonces, el término ciberdefensa engloba algo más dinámico que el actual término de seguridad de la información de InfoSec que empleábamos hasta ahora. Para ello, durante 2011, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, los tres ejércitos, el ejército y la Armada, bueno, pues elaboró al inicio de 2011 su visión sobre, digamos que esta es la guía general o el concepto general de ciberdefensa militar, pues con esas premisas que ven ahí. Ahí ya incluía pues, esas tres capacidades, de defensa, de explotación y de respuesta. Posteriormente, y en el mismo año, elaboró el concepto. En el concepto ya hablaba o detallaba esa visión que tenía sobre la ciberdefensa militar y apuntaba que era necesario, como vimos hace un momento en el caso de la OTAN, pues todo esto queda en el marco teórico, de documentos, de bla bla bla, pero hay que implementarlo. ¿Cómo se implementa? Pues un plan de actuación para implementar la capacidad de ciberdefensa militar. Es decir, ¿qué tiene que hacer el Ejército de Tierra? ¿Qué tiene que hacer la Armada? ¿Qué tiene que hacer el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas? Etcétera, en este tema. Y ese plan de actuación para implementar la capacidad ha sido aprobado recientemente, en julio de este año, este verano, y ya pues asigna, ordena a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Simplemente presentárselo, no me voy a extender aquí, pero sí resalto de nuevo que engloba esas tres cosas: defensa, capacidad de defensa, capacidad de respuesta y capacidad de explotación. Defendiendo un poco a dónde está el Ejército de Tierra aquí, bueno, pues una de las cosas que marca ese plan de implementación de la capacidad de ciberdefensa militar es tener centros de respuesta ante incidentes en el ciberespacio. Ahí tienen el de tierra, el de la Armada, el del Ejército del Aire, también estaría el del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y todo interconectado entre ellos y con el de las Fuerzas Armadas en el Estado Mayor de la Defensa. ¿Qué es un CERT? Pues es un centro de respuesta donde hay una serie de personas, de expertos, trabajando con equipos, con sistemas, lanzando una serie de sondas que se llaman, para ver qué vulnerabilidades hay, qué ataques podría estar sufriendo en un momento determinado un sistema de información, etc. Pues esto sería un CERT, ¿no? Así, ¿cómo actuaría un CERT? Se reuniría, tomaría la decisión, se emplea mucho el análisis forense, sobre todo en términos de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Cuando se produce un ciberdelito, pues el análisis forense, como puede comprender, pues no es otra cosa que llegar hasta
la persona o la organización que ha cometido ese ciberdelito. Pues esto también se emplea en la capacidad de ciberdefensa militar, esa técnica de análisis forense para ser capaces, con la máxima exactitud, de determinar de dónde puede venir ese ciberataque, ¿no? Y no responder ante un actor equivocado. En fin, hay que ser muy meticuloso en todo esto. Asignar responsabilidades, y aquí sí les voy a poner un vídeo rápido de 2 minutos del Centro de Respuesta ante Incidentes Informáticos, de ciberataques del Ejército de Tierra en Madrid. Vamos a ver si lo abre. Dale, por favor. If you launch a cyber attack, you can't really tell what the effect will be until you do it. And you sure don't know from the receiving end if you're going to be able to survive that attack and launch a retaliation. So there are all sorts of reasons why deterrence doesn't work. One of them, of course, is figuring out who's attacking you. If somebody wants to attack us, but is not certain of what NATO's response would be or what capabilities NATO countries have, that can be a good reason for deterrence. El principal centro de mando del ejército español para ciberguerra se encuentra en un sótano a las afueras de Madrid. No muy lejos hay otro exactamente igual. Son espejos. Si falla uno, el otro salta inmediatamente. Entramos en el búnker con el general al mando, José Manuel Roldán. Este es el centro en el que se controla toda la plataforma de telecomunicaciones que da servicio a todas las Fuerzas Armadas. En este lugar es en el que se detectaría, en primer término, un posible ciberataque contra el ejército. Efectivamente, una vez desplegado el sistema de información militar, la parte de seguridad del sistema de información militar, que aquí no la estamos viendo, representaría las amenazas, las vulnerabilidades y los posibles ataques que se vayan produciendo sobre los distintos sistemas que están en operación. Ninguno de estos ordenadores está conectado a Internet. El ejército dispone de una red propia que le blinda ante riesgos y amenazas. Se reciben ataques del exterior, aunque la rutina consiste en desactivar fallos provocados por errores humanos. Sargento, ¿qué es eso? Comandante, una alarma de nueva abierta. Compruébala, por favor. Buenos días, la Torre de Seguridad de Roberta. Dígame. Hola, buenos días. Llamo del Centro de Respuesta a Incidentes. Tenemos una incidencia abierta del día 1 de marzo a las 23:43 horas. Se trata de un posible intento de acceso no autorizado al sistema. Solicito el informe del incidente. Afirmativo. Un usuario puede reafirmar su contraseña y su cuenta está bloqueada. Enterado, procedemos a hacer la incidencia. Gracias. Las nuevas tecnologías han alterado la estructura de todos los ejércitos. A los 4 ámbitos tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, se suma el mundo cibernético, invisible, casi inabordable, y lo peor de todo, barato y accesible. Nuclear weapons, you knew if you fired a missile, it had a 98. Con todo esto, pues dentro de las misiones que tiene el mando de adiestramiento y doctrina aquí en Granada, pues está la de investigar el nuevo entorno operativo, cómo evoluciona ese entorno operativo donde van a actuar, donde van a desplegar las Fuerzas Armadas, en concreto la Fuerza Terrestre. Pues el año pasado se decidió, esto lo veis pasando rápido, pues abordar un programa de investigación con un equipo multidisciplinar, quiero decir, no solo con militares, sino gente de la universidad, de empresas, de muchos sitios, para investigar esa evolución del entorno operativo. El resultado es un programa de investigación que se está llevando a cabo con ese objetivo general: proporcionar recomendaciones para el desarrollo conceptual, doctrinal, organizativo, de formación, de preparación y de adquisición de materiales del Ejército de Tierra. Luego podrán servir para el resto de ejércitos, para
quien sea, pero en principio el mando de adiestramiento de doctrina se centra en sus misiones en la fuerza terrestre. Estos serían los objetivos, no me voy a detener en ellos, de ese programa de investigación. Sí, hacer el comentario del punto 4, que es el de experimentar conceptos, como hemos hecho en anteriores ocasiones, dentro del plan anual de colaboración entre la Universidad de Granada y el MADOC, para detectar deficiencias operativas, recomendar la adaptación de la doctrina, materiales, orgánicas, etc. Pero es un programa de investigación, insisto, enmarcado dentro del plan anual de colaboración entre la Universidad de Granada y el mando de adiestramiento y doctrina. Bueno, vamos a pasar esto. Ahí tienen, hay alguno más, pero en definitiva los que estamos liderando ese programa de investigación es el mando de adiestramiento y doctrina, junto con el Instituto Tecnológico de la Mar Añosa de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que está situado en Madrid, en concreto próximo al parque de la Warner Bros., que algunos de ustedes conocerán. Bueno, pues allí es donde están digamos, los ciberlaboratorios para experimentar, para ser capaces de desarrollar conceptos, experimentarlos y ver si es necesario adquirir nuevos materiales o adquirir nuevos procedimientos. Eso lo lleva a cabo el Instituto Tecnológico de la Mar Añosa. Este es un plano, son muchas las áreas que toca, y entre ellas, en el área TIC, que es todo este edificio de aquí, están los ciberlaboratorios donde se pueden virtualizar muchos de los sistemas de información que se despliegan en operaciones reales, donde se puede simular, por así decirlo, el escenario de un hipotético despliegue en Afganistán, en Mali o donde sea, y se pueden sacar recomendaciones antes de ir allí y decir, esto no me sirve, ¿no? Se intenta experimentar antes de hacer las cosas más apresuradamente. Y la metodología de trabajo, pues intentar ser lo más rigurosos posible, siguiendo el método científico de investigación. Bueno, pues en este caso es más fácil que en el de la conciencia intercultural, que llevamos a cabo entre 2009 y 2010, porque aquí pues sí se puede cuantificar, los indicadores pueden basarse en métricas reales, pues el número de ataques, número de tiempo de respuesta, tiempo de recuperar un sistema, todo eso está mucho mejor, o es más fácil, digamos, cuantificarlo. Voy a pasar esto un poco el despliegue que se va a simular allí, en ese ejercicio de ciberdefensa, que será en diciembre. Bueno, vamos a pasar. Y la metodología, pues es esa. No sé cuánta gente hay aquí del ámbito técnico, creo que pocos, ¿no, Javier? No vienen de ciencias sociales, pero bueno, se van a pasar, por así decirlo, una serie de ataques para ver esas vulnerabilidades, cuánto se tarda en responder, en un escenario que se va a intentar aproximar lo máximo posible a un escenario real táctico, como el que tiene ahora mismo la fuerza terrestre en cualquier operación en el exterior. ¿Quién va a conformar la plataforma de ataque, además del Instituto Tecnológico de la Mar Añosa? Pues gente de una empresa, que es S21SEC, puntera, no solamente en España, sino en Reino Unido, Estados Unidos, en México, y la Universidad de Granada también va a colaborar a través del CSIC, que es quien gestiona todas las aplicaciones que tienen los que son alumnos de aquí de la universidad actualmente en uso dentro de la Universidad de Granada. Pues, con ellos estamos colaborando para definir esa plataforma de ataque. Esto es como se engloban los distintos participantes. Y bueno, esto es una simple muestra que voy a pasar muy rápido de lo que ya se está haciendo en el ejército de tierra, el tema que marca la conferencia de preparación en materia de ciberguerra. Que, como digo, no es como tal ciberguerra, sino pues hay cursos de InfoSec, hay cursos de análisis de vulnerabilidades en sistemas de todo tipo, de redes inalámbricas, GPS. Bueno, hay una amplia gama de cursos que se están llevando a cabo en la Academia de Ingenieros, que está en Madrid, en Olla de Manzanares, y lo que sí se está llegando a la idea de que todo esto habría que homogeneizarlo de alguna manera y hacer unos cursos de ciberdefensa, ciberseguridad, como también se está apuntando ya, en concreto dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, de
conversaciones con algunos de los profesores que trabajan con nosotros, de crear no asignatura, sino algo más amplio, porque ya hay posgrados incluso, una carrera, que suena un poco fuerte, en ciberseguridad. Tal es el avance imparable que está experimentando este ámbito tecnológico. Otra foto, llevaba mucho rato sin ponerle una foto, con el rollo que le estoy soltando de ciberseguridad. Bueno, pues un descenso aquí en esquí de un pico. Bueno, pues vamos ya terminando la ciberguerra en el espectro del conflicto. ¿Por qué interviene España en los conflictos armados? Pues evidentemente pues porque lo marcan así toda la normativa nacional, internacional, la Constitución, la Directiva de Defensa Nacional, la Estrategia Española de Seguridad, ahí viene el lema que he comentado antes, es una responsabilidad de todos. ¿Y cómo intervienen las Fuerzas Armadas en esos conflictos? Pues mediante la prevención, la gestión, la consolidación de la paz, lo que se ordene en cada momento. ¿Qué instrumentos tiene el Estado para intervenir? Pues no solamente las Fuerzas Armadas, como pueden ver ahí, sino la diplomacia, la protección civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las relaciones económicas, muy importantes, y comerciales, los servicios de inteligencia, en fin. Todo esto es lo que se llama, a algunos les sonará mucho, el Comprehensive Approach, el enfoque integral de las operaciones. Que fue objeto, ya que sale, de uno de los experimentos. El experimento multinacional 5 fue precisamente sobre cómo integrar todos esos actores en las operaciones internacionales. ¿Y cuál es la situación final deseada? Pues la situación final deseada es que los intereses y valores de España estén asegurados mediante la intervención en una parte de esas actividades, por así decirlo, que son los conflictos armados en los que participan las Fuerzas Armadas. ¿Dónde intervienen? Pues en cualquier sitio, en cualquiera. El entorno operativo, pues ya ha salido varias veces, es el espectro electromagnético, el aire, el espacio, porque están los satélites, la tierra, el mar y el entorno global de la información, donde se incluye el ciberespacio, con todas las tecnologías y redes. Y la información, evidentemente, pues está condicionada por muchos elementos, entre ellos pues, la lucha por las percepciones, el control por la información, y ahí el ciberespacio pues, juega un papel predominante. Al final, se ha evolucionado el concepto de necesidad de conocer al de necesidad de compartir, y es innegable y reconocido por todos dentro del ámbito militar, pero también del resto de actores que intervienen en las operaciones, que la información tiene que estar a disposición con sus filtros correspondientes, pero debe haber cierta información que es necesario que compartan todos los actores que despliegan en operaciones. ¿Para qué? Para conseguir la superioridad en la acción al fin y al cabo. Estos son unos ejemplos rápidos de ver, para que vean, o se hagan una idea, los que no vienen de Fuerzas Armadas, de la cantidad de sistemas de información y telecomunicaciones que están presentes en zonas de operaciones donde despliegan las fuerzas terrestres, pues desde enlaces satélites, enlaces radio. Esto, por ejemplo, descendiendo mucho al plano táctico, un convoy de una patrulla española en Afganistán, por ejemplo, pues tiene enlaces en redes radio en distintas gamas de frecuencia, en VHF, en HF, en enlaces satélites, enlaces para navegación de los sistemas de seguimiento de fuerzas, con los helicópteros. Todo eso es ciberespacio, todo eso puede atacarse y todo eso tiene sus vulnerabilidades. En fin, podríamos llegar a esto, a un combatiente de futuro como esto, pero me parece que no sería muy rentable. El combatiente del futuro, precisamente esta semana, está reunido en Granada, con cerca de 300 personas de la mayoría de los países de la OTAN y estos PFPs que decía antes, que están haciendo méritos por ser de la OTAN algún día, aquí para llegar a estándares comunes de interoperabilidad en el nivel combatiente. Estarán hasta el viernes y bueno, es complicado llegar a esos estándares, pero bueno, hay que trabajar. El combatiente del futuro, al fin y al cabo, también lo podrán ver en la prensa como Dismounted Soldier, combatiente a pie, pues tiene todo este tipo de elementos para operar. Sistemas de comunicaciones, sistemas de navegación,
reconocimiento de voz, sensores biométricos para saber cuál es su estado, etc. Ya me están diciendo que queda poco, así que voy a ir rápido. Ya sabía que bueno, comentar la guerra electrónica, que se movía tradicionalmente en el campo del espectro electromagnético, ahora tiene una gran convergencia con el ciberespacio, porque al fin y al cabo las acciones van a ser las mismas: ataque, respuesta y explotación. La guerra de navegación, se ha comentado en el caso de los drones, es facilísimo, es muy fácil perturbar una señal de GPS. Se pueden comprar perturbadores en internet sobre los 100 euros e incluso fabricarlos con una lata de Coca-Cola. Esto en la guerra de Irak, en la primera guerra del Golfo, lo consiguieron los iraquíes en muchos de los sistemas americanos. En fin, concienciar que la guerra de navegación está ahí. Esta diapositiva me gusta ponerla porque desciende al nivel más bajo táctico en una posición de combate avanzada de una patrulla española en Afganistán. A todos esos sistemas se tiene que enfrentar. Bueno, se ayuda de ellos para ejercer el mando y control, la supervisión de ver la situación de las unidades, etc. Pero lo que quiero dejar aquí un poco la idea es de que el ciberespacio está presente incluso en el terreno más táctico de despliegue. Bueno, esto lo voy a pasar. El concepto de Network Enabled Capability no es más que todo va al protocolo IP y que cualquier sistema, sea lo que sea, habrán oído hablar de Internet de las cosas, hasta una lavadora o una zapatilla de deporte tiene una dirección IP para mandarnos al ordenador de casa lo que hemos hecho ese día, lo que hemos entrenado, en fin, la evolución es total. Bueno, pues también en Granada, no sé si tengo un poco más, porque, bueno, entonces mucho. Quería ponerle este vídeo porque el mayor esfuerzo de interoperabilidad de sistemas de información y telecomunicaciones es el ejercicio Combined Endeavour, en el que participa España desde su inicio, Ejército de Tierra, hablando. En el año 2005 nos reunimos aquí en Granada también, más de 300 militares de distintos países, para hacer un ejercicio de interoperabilidad de sistemas de telecomunicaciones. Y quería ponerle este vídeo por lo siguiente que diré a continuación. Los 300 militares expertos continúan su intensa agenda de reuniones en Granada. El seminario, que comenzó ayer y se prolongará hasta el sábado, tiene como objetivo definir qué tecnología tiene cada país y cómo se conectan en operaciones conjuntas. Centrales de conmutación, redes radio, telefonía IP, videoconferencias, y esto de aplicación luego también en ejercicio, operaciones reales como en Irak o donde nos manden. Este foro, el más importante en materia de telecomunicaciones, fue creado en Estados Unidos en el año 1995. España se considera tecnológicamente al nivel de los mejores. Los países menos avanzados son los que proceden de la antigua Europa del Este. Lituania, Estonia, Kazajstán, Uzbekistán, pero tienen representación incluso, pues Sudáfrica también está aquí representada mínimamente, pero participan, y hay un interés internacional por todos los países por estar metido en este foro. Esta reunión de Granada está sirviendo para preparar otro encuentro que se realizará en Alemania y Rumanía en el mes de mayo con demostraciones prácticas. Los responsables del seminario insisten en que la conexión entre ejércitos de diferentes países se aplica a situaciones de guerra, pero también son fundamentales para coordinar acciones humanitarias conjuntas como la que se está realizando en Indonesia después del tsunami. Bueno, esto no lo pongo para que me vean más joven, con más pelo, y dirán que hedonista ponerlo aquí un vídeo que sale. Lo pongo precisamente porque esto era el año 2005 y se dice ahí, los países menos avanzados son los países del este, Lituania, Estonia. Bueno, eso totalmente la vuelta. A raíz de los ciberataques de 2007 que he comentado a Estonia, que le tumbaron todos los servicios públicos, con la mayoría de ellos, Estonia es precisamente uno de los pioneros, un país del este, en el tema de ciberseguridad, y de hecho el centro de excelencia de la OTAN está en Tallinn, en Estonia. Por eso quería ponerle esto. Ejercicios de ciberdefensa en los que participamos, liderados por el Estado Mayor de la Defensa,
bueno, tienen fases de ataque, de defensa y de análisis forense que he comentado inicialmente. Voy a ir muy rápido ya porque no quiero entretenerme. ¿Existe la ciberguerra? Pues hasta este punto podrán decidir ustedes si existe o no, si hay ciberguerreros. Desde luego unidades de ciberguerra hay, Estados Unidos ya tiene su cibercomando y bueno, pues todos, el detonante fue el caso de Estonia, a raíz de la retirada del soldado de bronce puesto por la antigua Unión Soviética en una plaza en Estonia. Bueno, pues empezaron los ataques que parece ser que venían de la Federación Rusa. El caso de Georgia también se ha comentado, aquí fueron denegaciones de servicio que también tumbaron a los servidores en Georgia, pero aquí la característica principal es que iba combinado con operaciones kinéticas, es decir, fue una guerra real, con carros de combate y pegando tiros y muriendo mucha gente, y se combinó con la ciberguerra. Esto lo paso, bueno, esto los ataques a los sistemas SCADA de control de infraestructuras críticas, y de ellos el que más ha destacado es el caso del año 2010, el virus Stuxnet, que paralizó las centrifugadoras iraníes, creo que también ha comentado algo Javier, y esto va en evolución. Su última evolución, supongo que mañana lo comentará el representante del CNI, es el Flame, y en concreto el Mini Flame, que es capaz de que si yo dejo aquí mi teléfono móvil, activarlo, oír conversaciones, activar la cámara si la llevan. Bueno, es tremendo, son avances impresionantes. Desencanto árabe, el caso de Egipto fue el más relevante en cuanto a cómo las redes sociales movieron de alguna forma el cambio político, aunque ahora vemos que no es exactamente así. O la última foto de esta seguidora de la selección española, y voy terminando. ¿Cuál debería ser nuestra posición después de todo esto? Y después de ver qué puede ser de nuestra izquierda. Pues bueno, dentro de las redes sociales nosotros mismos, fíjese, esto es en España, según el ONSI, casi el 50% de la población española utiliza las redes sociales una vez al día, por lo menos. El caso en marzo cuando se cerró Megaupload, le sonará, pues sufrió el Departamento de Justicia norteamericano automáticamente un ciberataque que derrumbó los servidores por eso. Wikileaks, o sea, la Wikipedia también, a raíz de alguna manera de intentar restringir el acceso a la información en Internet, se solidarizó y cerró en marzo por un tiempo. En fin, ¿a qué nos enfrentamos? Cloud computing es tremendo. No solamente nuestros datos, sino las aplicaciones suben a la nube y no sabemos dónde están, porque pueden estar en cualquier lugar del mundo. Sí, perdonen que vaya tan rápido, pero sí quiero terminar. El cambio a la versión 6 de IP, del protocolo de Internet, también tendrá su repercusión. Las pérdidas de Wikileaks del soldado Bradley Manning, que como saben iba a ser juzgado, en fin. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues no sabemos. Estos son los actores principales que encontramos ahora en el ciberespacio, que como digo, están en imparable progreso. ¿Qué deberíamos hacer en esto? Pues evidentemente podemos ser parte de las redes zombies que voluntariamente atacan políticamente a los sistemas políticos, pero esto tiene el peligro de convertirlo en una especie de justicia instantánea, sin legislación, sin jurisdicción. Hay que ser muy cautelosos, pero saber a qué nos enfrentamos y qué podemos y no podemos hacer. Este es un ejemplo de cómo podemos participar. Lo que he comentado es la Internet de los objetos, cualquier cosa ya está conectada a Internet. Y bueno, estas fotos que le he ido poniendo a lo largo de la presentación, ya para terminar, pues lo único que pretendía con ellas es exponer el caso que muchos conocerán de lo que pasó el 11S. El 11S, la mayor parte de la información que Al-Qaeda se fue pasando fue mediante la incrustación, la técnica de esteganografía, incrustación de mensajes ocultos en fotografías en servidores. Es muy fácil comunicarse así, porque en cualquier servidor de Internet, sobre todo ellos utilizaban los servidores de contenido pornográfico, pues se incrusta un mensaje detrás. Evidentemente ningún servicio de información o de inteligencia del mundo es capaz de poder estar detrás de toda esa información incrustada. Esto hay programas gratuitos en Internet muy fáciles de usar para incrustar mensajes. En concreto estas cuatro fotografías que les he puesto tienen detrás, con este programa incrustados, estos 4 mensajes que pueden ver aquí. Dentro de los bits de datos, y son imperceptibles cuando uno mira la fotografía,
tienen estos 4 mensajes en esa foto. Así se han comunicado y se siguen comunicando muchas de las organizaciones terroristas hoy día. Y bueno, esto sí que prometo que es lo último. Dentro de nuestra ciberexposición tendremos que nosotros mismos ser los que tomemos la decisión de dónde colocarnos, y en cualquier caso, este último vídeo como recomendación de lo que no debería hacerse. Un momento, por favor. ¿Te has metido en mi wifi? ¿Sí, no? Te has dado cuenta tú también, entonces, ¿no? ¿Cómo no me he dado cuenta? Si es que me está robando todo el ancho de banda. La totalidad entera. Sí, y que me has cambiado la clave y ya no puedo entrar yo. Más agresivo. Te la has cambiado entonces, ¿no? Sí, me la has cambiado y no puedo entrar. Claro. Si me lo estás contando, seguro que lo habré hecho. Eso va... Digamos que el wifi se expresa como las esporas. Se bulle a lo grande. Eso no conoce límite. Ya, pero es que dentro de mi Facebook. Claro. En el tecleo aleatorio va el logro. Me has quitado, me has usurpado mi identidad. Eso ya son tontas, ¿eh? No digas eso. Es que te has metido en mis cuentas bancarias. Eso sí. Igual que una cosa no es así. Es que me ha dejado hacer. Claro. Pero porque el dinero está en mi cuenta. Digamos que he hecho una transfusión del capital bancario. Pero eso es robo. No, porque el dinero está. Tonto, el dinero está. Lo que pasa es que está en mi cuenta, no en la tuya. Para buscarlo está. Digamos que ha cambiado de sitio. Eso es lo que se soporta en la teoría gallinacia. ¿Cómo? Sí, las gallinas que entran por las que salen, pero están saliendo. Ya, pero si yo no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? ¿De qué vivo? No, es que ya, claro, queremos que el vecino solucione todos los problemas. Eso ya va por todo. ¿Cómo acá? Ya, pero es que me has cambiado la contraseña del mail, le has mandado un mail a mi jefe insultándole. Capaz de hacer eso. Hombre, como que hoy mismo me han despedido. Claro. Fíjate que me han contratado a mí aquí. En el mismo sitio. Casualidad que tiene la vida muchas veces, que no tienes que buscarle ni el comienzo ni el fin. Bueno, pero esto es el colmo. O sea, me robas la wifi, me robas el mail, me robas el Facebook, me robas el dinero de mi cuenta. No cuentes esto. No vayas a hablar contándolo, pues se ríen de ti. Porque esto es de tontos. Te voy a denunciar a la policía. Esto es una vergüenza. Eres un ladrón. Muy bien dicho. Te exijo inmediatamente que me devuelvas la wifi. Devuélveme la wifi ahora mismo. Hoy no. Mañana. Bueno, pues a eso nos enfrentamos y espero que cada uno saque sus conclusiones. No voy a poner ya las finales que tenía, solamente la última. Ya Miguel me va aquí a lanzar un ciber, más que ciber, un ataque en fuerza. Simplemente la relativa al tema de la conferencia en sí, que es la preparación en materia de ciberguerra del ejército de tierra. Bueno, pues simplemente puedo decir que tanto las unidades del cuartel general como de la fuerza, como del apoyo a la fuerza, de las cuales está armando la diferente doctrina, se preparan en el marco global del resto de acciones conjuntas dentro del resto de actores y en particular del resto de Fuerzas Armadas y Mando Conflicto. Y con esto termino, muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu exposición, por las imágenes y por la plasticidad del último ejemplo. Y si les parece, vamos a dar paso a un turno de preguntas. Sí, aquí. A ver, mi comandante, yo simplemente, tú has citado a Estonia, un país puntero en la ciberguerra, también has hablado de Rusia, creo. Y yo quería preguntarte por China, porque tengo entendido que hasta tiene batallones de ciberguerra y bueno, creo que incluso este verano hizo un ataque en el mes de julio al grupo naval indio, que prácticamente lo dejó inoperativo. Por saber. Efectivamente, no he citado el caso de China por tiempo y porque la información parece que es un poco más, por así decirlo, reservada, pero sí se puede decir que en el último informe de la OTAN relativo al periodo de 2009 a julio de 2012 viene una serie de estadísticas en las cuales pues, la mayoría de las redes que han sido atacadas han sido redes administrativas, es decir, redes que no eran clasificadas, no eran redes críticas de mando y control de la alianza,
y en todos los casos, o en la mayoría, no recuerdo ahora el porcentaje, porque el informe es clasificado, pero en la mayoría de los casos las direcciones IP vienen de China. Eso no quiere decir que sea China, porque hay programas de ocultación de direcciones IP en los cuales yo puedo lanzar un ataque de denegación de servicios con una simple herramienta desde mi casa y ocultar mi dirección IP haciendo, digamos, de relé un servidor en Estados Unidos o en la propia China. Con lo cual, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues puede haber decepción en el sentido de que se quiera apuntar a China como la causante, pero lo que sí es cierto es que están detrás de, en apariencia, de todos los ciberataques que se han producido en los últimos 3 años. Y efectivamente las unidades las tienen. Las unidades las tienen y claro, estamos hablando de un país de 1.500 millones que si todos dijeran de lanzar un ciberataque, multiplicado eso con la capacidad que da cualquier programilla de lanzamiento de ataques de denegación de servicios, pues sería, o sea, paralizarían el mundo. China es uno de los principales países, junto con Rusia, con Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, que tienen y que primero reconocieron la capacidad ofensiva en ciberataques. Porque inicialmente todo el mundo hablaba de capacidad de disuasión, y para eso se hablaba de ciberdefensa, y poco a poco los países han ido reconociendo esa capacidad ofensiva de ciberataque. China la tiene, evidentemente. Muchas gracias.